Hola, muy buenas noches, mis amados hermanos, que tengan una bonita clase el día de hoy. Esta es nuestra tercera clase de libros poéticos y hoy día vamos a ver el libro de Proverbios. Bien, pero primero, antes que todo, vamos a empezar con una oración. Amén. Bien, Padre amado, gracias Señor, te damos en el poderoso nombre de Jesús por estar reunidos, Señor, Padre amado de la gloria, escuchando, Señor, entendiendo la palabra del libro de Proverbios, Señor. Sabemos que es un libro edificante, Señor, para todo ser humano. Es un libro, Papito amado de la gloria, en el cual nos va a enseñar un camino, una dirección. Danos espíritu de entendimiento, espíritu, Padre amado de la gloria, de inteligencia, para captar todo lo que quiere decir este libro, para captar cada línea, para captar cada significado para nuestra vida. Le damos las gracias, Señor, por esta clase. Bendícenos, Señor, a todos nosotros, al profesor que está dictando la materia, a los alumnos que están conectados a través de esta clase y también, Señor, que el Espíritu Santo sea quien nos guía y quien nos refuerza para el entendimiento de este libro. Te damos las gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Como lo dije anteriormente, vamos al libro de Proverbios. Es un libro interesantísimo, así como tal cual fue como el libro de Salmos, que aprendimos varias cosas. Bien, el libro de Proverbios, que significa ser como subtítulo, ¿cierto? En la diapositiva. Bien, si nos vamos al origen y a la fecha, el libro de Proverbios es en realidad una colección de colecciones, con una gran variedad de estilos literarios e ilustra una amplia gama del masal hebreo. El masal hebreo quiere decir modelo, tipo, paradigma. Pero ¿por qué nombramos que es una colección de colecciones? Porque el libro de Proverbios, primeramente, nos conecta, ¿cierto? Y va a hablar. El significado es el hombre con la relación con Dios, el hombre con relación consigo mismo y el hombre con la relación con otras personas o con el entorno. Entonces es un libro totalmente completísimo el que vamos a ver el día de hoy. El título, también dice, ilustra una amplia gama del masal hebreo. Masal significa, como lo dije anteriormente, modelo, tipo, paradigma. O sea, es un modelo a seguir, un tipo de camino en el cual el ser humano se puede regir con bastante confianza, ya que cada palabra fue suelta con sabiduría y fue inspirada por Dios. También debemos tener en cuenta que este masal, cuando decimos es un modelo de vida, un tipo, es lo mismo que el libro de Salmos. Toda la ley puesta en un libro. Obviamente los salmos, como lo dijimos, que todo lo añaden al rey David, fue la alabanza, el cántico, ¿cierto? Era la ley hecha cántico, hecha alabanza. Y acá es la ley hecha proverbio, ¿me entienden? O sea, uno fue el rey David con otros autores y acá Salomón también. Entonces, dos tipos de visiones distintas, pero con la misma idea, la ley de Dios. Bien, el título en la Biblia hebrea y en la Septuaginta es Los Proverbios de Salomón. Ahora, ¿recuerda lo que significa la Septuaginta? ¿Por qué es Septuaginta? ¿Por qué? Porque ¿cierto? Es el Antiguo Testamento escrito en griego. Bien. La palabra proverbio quiere decir ser como, así como lo decía el subtítulo de la diapositiva, ¿cierto? De esta forma, Proverbios es un libro de comparaciones entre imágenes comunes, concretas y las verdades más profundas de la vida. O sea, ilustraciones sencillas y morales que enfatizan y enseñan realidades fundamentales acerca de la vida, como lo dije anteriormente, en la relación del ser humano con Dios, consigo mismo y con las personas. O sea, como dice ahí, es una ilustración de ilustraciones sencillas y morales que tiene que ver con la vida de uno, la vida personal hacia los demás, hacia Dios, hacia el entorno.
cómo es tu caminar, cómo es tu modelo a seguir, como lo dijimos anteriormente, como el significado del masal hebreo. Algunos eruditos relacionan masal con la raíz gobernar. Ojo, algunos eruditos relacionan masal con la raíz gobernar y deducen que un proverbio fue dicho por un gobernante, por lo tanto contenía poder y un significado especial. Entonces el masal hebreo, entonces está el gobernar de un hebreo. Entonces, ¿quién gobernaba en ese tiempo? El rey Salomón. O sea, tenía un poder, un significado especial que un rey enseñara eso. Más si era Salomón, que tenía sabiduría y que era muy bendecido por Dios, era muy próspero. Entonces, era la persona más idónea, un ejemplo, para escribir un libro de proverbios. Origen y fecha. Bueno, la fecha, algunos proverbios fueron copiados o escritos en los tiempos de Ezequías, el rey de Judá, alrededor del 715-686 a.C. Siempre les tengo que recordar, amados hermanos, amados estudiantes, que las fechas siempre son estimativas. ¿Por qué? Porque algunos eruditos de la palabra dicen tal fecha, y otros estudiosos dicen otra fecha y otra, ¿cierto? Pero siempre generalmente están normadas o están más o menos coinciden con esas fechas. No es exacto, pero como les dije, son estimativas que están dentro en esas fechas. Los proverbios crecieron durante un largo periodo de la historia judía y su forma definitiva se fijó en fechas desconocidas. No saben estimativamente en esas fechas, ¿cierto? Son los rangos, los periodos que más o menos se puede decir que se terminó con el libro de Proverbios. Destinatarios: a todos los hijos de Israel, a todo el pueblo judío. Sin embargo, los proverbios, como el libro de sabiduría de una persona, de un gobernador, ¿cierto? De una persona potente, los proverbios son muy provechosos para todo el género humano. O sea, es como decía el masal hebreo, un modelo, tipo, paradigma, es un modelo a seguir para la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque está la ley basado en los conocimientos y en la experiencia. ¿Se me entiende? Sí. Bueno, como autor, acá hay que poner harto ojo. La tradición antigua dice que no fue una, sino varias personas las que escribieron proverbios. Se le añade a Salomón. También aparecen unos nombres como Agur y Lemuel, que no son muy conocidos, ¿cierto? Pero quizás dicen que fue Salomón. O sea, puede haber sido Salomón, pero le pueden haber dicho con ese nombre. O bien Salomón dictó y ellos escribieron. No hay nada fidedigno, pero pero esa es la tradición antigua que dice que varias personas lo escribieron, o si no fue Salomón. Sin embargo, la frase Proverbios de Salomón es más un título que una afirmación absoluta de quién es el autor, por lo que explicamos anteriormente, pero en todos los libros dice los Proverbios de Salomón. Entonces puede decir que Agur y Lemuel, sino que cooperaron, ¿cierto? Añadieron proverbios a este libro. A lo mejor eran personas sabias, eruditos, no se dice más de ellos, o como les dije bien, escribieron, ¿cierto? Eran escribas y escribían lo que Salomón dictaba. O bien era el mismo Salomón que lo nombraban de otra forma, no lo sabemos. Pero yo creo que eso pueden ser las primeras dos opciones, no la última. Bueno, cuando el rey Salomón escribió estos proverbios, antes que su corazón se volviera a Dios, o sea, Salomón escribió estos proverbios antes que se desvirtuara del camino de Dios. Recuerden que Salomón después, por hacer tratados, ¿cierto? Con demás naciones, se casó con la hija de cada rey de nación, ¿cierto? Entonces permitió que entrara o que cada esposa trajera su cultura religiosa idolátrica, por decirlo, con sus dioses paganos. Y Salomón terminó cayendo y terminó adorando también a esos dioses paganos. Bueno,
Cuando el rey Salomón escribió estos proverbios, como lo decía anteriormente, antes que su corazón se volviera a Dios, revela una perspectiva piadosa y está dirigido a los simples y jóvenes que necesitan aprender sobre el temor de Dios. O sea, este libro es como les dije anteriormente, es la ley escrita en proverbios. Es un camino, es un modelo a seguir, como dice, de forma simple para jóvenes o para personas de cualquier edad. De cualquier edad. ¿Por qué? Porque los proverbios nos enseñan de forma simple lo que quiere decir la ley. Salomón poseía una gran sabiduría, fue el rey más sabio, la cual le permitió escribir algunos salmos y fue el autor de los libros de Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Bueno, como tema y propósito, una de las características es que este libro es sumamente práctico, por lo que dije anteriormente, una forma de vida, forma simple. Acá dice las cosas como son, no queda mucho a interpretación, es literal. Lo que más se le aproxima en el Nuevo Testamento es la epístola de Santiago, ¿cierto? La forma proverbial, la forma de desenvolver el libro de Santiago es muy parecido a lo que es Proverbios. Penetra profundamente en el pensamiento del hombre y provoca reacciones. Toca todos los aspectos de la vida humana y deriva en consecuencias morales y éticas, o sea, la ley, ¿cierto? Hace una línea, hace un límite, ¿cierto? Con relación a lo que es la vida moral e inmoral, la pureza y la impureza, lo cotidiano y lo no cotidiano, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Bueno, la inmoralidad y la intemperancia, la murmuración, la falsedad, la ética, la ética dudosa en los negocios, la pereza, el egoísmo, son tratados en este libro, con una agudeza en la literatura universal, o sea, entendible para todo el mundo. Como lo dije anteriormente, no hay interpretación, lo dice. La generosidad, ¿cierto? La reverencia hacia Dios, la educación cuidadosa de los hijos, el valor de la influencia, hombres y mujeres, ¿cierto? Y la juventud son los campos de instrucción positiva. O sea, acá hay un resguardo entero, acá hay una preocupación entera de cómo la sabiduría de Salomón fue en todo aspecto, no descuidó nada. Por ejemplo, si lo vemos por el lado, entre paréntesis negativo, habla de la inmoralidad, de la intemperancia, de la murmuración, de la falsedad, de la ética dudosa en los negocios, ¿cierto? Cuando uno está hablando de soborno, por decirlo así, la pereza, el egoísmo, son tratados en el libro de Salomón de forma aguda, ¿cierto? Porque no se deja, como le dije, no se deja interpretación de forma aguda, o sea, lo dice. Y bueno, también la forma positiva que también expresa Salomón para un camino correcto, la generosidad, la reverencia a Dios, la educación cuidadosa de los hijos, habla mucho de los hijos, el valor de la influencia, hombres y mujeres, como dije anteriormente, y la juventud. O sea, no deja ningún campo afuera. No deja ningún campo afuera. Es por eso que muchas veces cuando uno dice, ¿cómo tengo que criar a mi hijo? Vamos a Proverbios, ahí está. Y muchas veces no nos gusta, ¿cierto? No le gusta a los padres porque dice, bueno, si al hijo hay que, para corregirlo, merece una vara. Entonces nosotros empezamos a dudar que por qué. Entonces, si el libro ya con el libro de Salomón, de una persona sabia, ¿cierto? Enfocado a la ley de Dios, te está dando ese mensaje, te está dando ese consejo, no hay que, no hay que dejarlo atrás, no hay que dejarlo a un lado, hay que tomarlo. Bien, es un ejemplo. Como les decía, es un conjunto, ¿cierto? El libro de Proverbios es un conjunto de palabras, de textos, de mensajes, de consejos que se constituye como un manual genuinamente útil para la vida cotidiana, por lo que conversamos anteriormente. La sabiduría, ¿cierto? En sus conocimientos y habilidades para emplear bien los conocimientos extraídos de este libro es exaltada en todo el libro y es una palabra clave del mismo. La sabiduría comienza con Dios y Dios como centro. La sabiduría, ¿por qué comienza con Dios? Porque si van a los primeros capítulos, dice 1.7, Proverbios 1.7, perdón. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos
desprecia la sabiduría y la enseñanza. O sea, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, cada persona que no está en los caminos de Dios es insensato, desprecia al Señor y desprecia su sabiduría y enseñanza. O sea, no tienen temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, aborrecer todo lo malo. Entonces, acá nos da la sabiduría completa, cómo debemos de buscar. Entonces, ustedes dicen, ¿y dónde lo encuentro esto? ¿Cómo esto es la ley? Por supuesto, esto es la ley, es ocuparte del Señor. ¿Me entienden? Habla del temor a Jehová, habla de la sabiduría, habla de buscar a Dios, habla en todo momento lo que está en la ley, la doctrina está acá adentro, ¿cierto? Como le dijo nuestro Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás día y noche, y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿dónde está la sabiduría de Dios? En la ley. Entonces, no nos podemos perder por ningún lado. ¿Y qué pasa si no leo ley? Me vuelvo insensato, me vuelvo pecador, hago un lado la enseñanza y el amor de Dios. O sea, todo lo que sale acá, insensato. Entonces, ahí vamos, como le dije anteriormente, Proverbios lo dice de forma literal. ¿Bien? La sabiduría hebrea es el arte del éxito y Proverbios es una guía para vivir exitosamente, por lo que ya hemos dicho reiteradas veces, mediante pasajes e ilustraciones de reglas positivas y negativas de la vida. Son las conductas correctas e incorrectas. También, repetidas veces lo hemos dicho ya. Este libro resulta admirable para enseñar sabiduría, además representa gráficamente la convicción de los sabios, en que la persona tiene dos caminos. Justos son los sabios y los malos son los necios. Bendición o juicio extremo, como lo dije anteriormente. Es totalmente literal el libro. O sea, la persona tiene dos caminos. Justos o malos, bendición o juicio extremo. ¿Qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? O recogen conmigo o desparraman. El que no es conmigo, contra mí es. Todo está en Proverbios. Bien, todos estos aspectos están relacionados con el concepto del temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. Pero el temor, recordemos, el temor es un mal concepto que es el miedo a Dios. No, el temor a Jehová es aborrecer lo malo, es aborrecer el pecado. Y si yo aborrezco el pecado, no lo tomo por obra. ¿Me entienden? Si yo aborrezco, no sé, si yo aborrezco un sándwich de carne con queso, si yo lo aborrezco, no como nunca carne con queso en ese sándwich, ¿cierto? Es lo mismo, si yo aborrezco el pecado, yo no voy a estar cayendo en pasos malos. Eso quiere decir el temor a Jehová, aborrecer el pecado, aborrecer lo malo. Yo aborrezco todo lo que es pecado, no lo quiero hacer. A eso se refiere. Bien, semejante al conocimiento de Dios, como lo pronuncian los profetas, esta obligación representa una preocupación consciente de complacer a Dios en todos los aspectos de la vida. Por eso es un modelo a seguir, es una regla, es una vara, ¿cierto? Que nos corrige, que nos da dirección. La misión primordial de Proverbios es detallar de modo notable, memorable y conciso qué significa estar enteramente a disposición de Dios. Es como lo dijo anteriormente en Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿cierto? Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eso está totalmente claro. Bien, y en nuestras diapositivas podemos ver, vamos a ver varios pasajes, varios versículos en las diapositivas de la relación del hombre con Dios. Por ejemplo, la relación del hombre con Dios, su confianza, su humildad, su temor a Dios, su justicia, su pecado, su obediencia, enfrentando recompensas, enfrentando pruebas, enfrentando bendición, enfrentando muerte. Es la relación del hombre con Dios. Podemos ver unos pasajes bíblicos que salen en la diapositiva, en el material que se va a entregar. La relación del hombre consigo mismo, sale su identidad, su sabiduría, su insensatez, su conversión, su dominio propio, su bondad,
su riqueza, su orgullo, su enojo, su pereza. Entonces, ahí no podemos descubrir nosotros mismos. Es una guía de enseñanza para ver cómo estamos nosotros, ¿cierto? Y también la relación del hombre con otras personas, con otros, en su amor, sus amigos, sus enemigos, su veracidad, su chisme, como un padre, como una madre, como hijo, al educar hijos, al disciplinar hijos. Entonces, si lo vemos de alguna forma, esto es un pasaje completo en la cual nos lleva a entender cómo podemos ser. O sea, en realidad es una forma de vida que nos enseña cómo podemos estudiarnos nosotros mismos, cómo nos podemos catalogar nosotros mismos, ¿cierto? Con respecto a la relación con Dios, con respecto a la relación uno mismo, cómo soy como hijo de Dios, y también con otros, ¿cierto? Con otras personas. Entonces, como lo dije anteriormente, el libro de Proverbios es totalmente completo, literal para las cosas para el camino, para el caminar como un buen hijo de Dios. Bien, en conclusión, el libro de Proverbios es una colección, por decirlo, de disertaciones sobre sabiduría, templanza y justicia, ¿cierto? Por lo que hemos visto, por lo que hemos, lo que hemos expuesto, ¿cierto? En todo lo que es la parte del libro. También, por ejemplo, algunos eruditos también dicen que la fecha de este libro empezó a escribirse en 950 a.C. y terminó en 700 a.C. Pero nosotros vimos también que otros eruditos de la palabra, por ejemplo, decían que empezó el 715 y terminó el 686. O sea, podemos ver una infinidad de de comentarios de los eruditos, de los estudiosos de la palabra, pero generalmente, como dije, las fechas son estimativas y van dando en esos rangos. En conclusión, como lo dije anteriormente, los hijos de Israel eran los destinatarios para leer este libro, pero es para toda la raza humana, amados hermanos. Como lo dije, en resumen, en conclusión, un proverbio es una oración corta que comunica una verdad moral en una forma concisa y aguda. La enseñanza por medio de proverbios se originó en el Oriente y es una de las formas más antiguas de instrucción. El mensaje principal de esos proverbios es que la sabiduría comienza con Dios. Es el mensaje principal. Proverbio, ser como, ¿cierto? Pero empieza con Dios. La sabiduría empieza con Dios. Como lo dijiste, es una oración corta en proverbio, es una oración corta, ¿cierto? En Proverbios, Dios es quien ha establecido el mundo, de modo de que quienes viven de acuerdo a los principios divinos hallarán bendición y éxito. La virtud mayor es el temor de Jehová, como lo dijimos anteriormente. Que nunca se te aparte de tu boca el libro de la ley, porque harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, si nosotros vivimos y aplicamos esto a nuestra vida, vamos a tener éxito y vamos a tener temor de Jehová. No vamos a ser insensatos. Proverbios, el libro de Proverbios demuestra que los seres humanos pueden vivir de manera correcta o incorrecta, de manera sabia o necia. La manera correcta no es la sencilla, pero los que viven de ese modo serán recompensados. Todas las relaciones de la vida pueden regirse por las sabias enseñanzas de este libro. Eso ninguna duda puede haber. En el libro de Proverbios, como propósito, aparte de entender esa oración corta, ¿cierto? Esa enseñanza cortita, como dijimos anteriormente, ¿cierto? Creo que era el proverbio, la oración corta que comunica una verdad moral, ¿cierto? La oración corta que comunica una verdad moral, como propósito es enseñar que el éxito de una vida piadosa en consecuencia de la obediencia a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Al final es el propósito, ¿cierto? Enseñar que el éxito de una vida piadosa es consecuencia de la obediencia a la palabra y a la voluntad de Dios.
temor a Jehová. En resumen, en pocas palabras. El objetivo, ¿cierto? ¿Por qué se dictan los proverbios? ¿Por qué se dicta el libro? Es instruir que las habilidades en el arte de vivir como Dios, o sea, de vivir como Dios quiere, no como un Dios, sino que como Dios quiere, se levantan sobre el fundamento de una actitud de dependencia radical en Dios. Radicalmente, o sea, no hay términos medios. Toma una decisión radical. ¿Soy o no soy? No existe otro. No existe otra forma. Amados hermanos, cuando uno lee el libro de Proverbios y empieza a degustar, ¿cierto?, esa oración corta, como lo dijimos anteriormente, con el conocimiento de la relación hombre con Dios, hombre consigo mismo, hombre con los demás, nos dice una sola cosa: el conocimiento es bueno, pero hay una gran diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. El conocimiento es tener los hechos, o sea, puedo leerlos, tener una gama de información, de material, ¿cierto? Porque ahí tengo el conocimiento que se pueden hacer estas cosas, pero la sabiduría es aplicar esos hechos a la vida. ¿Se entiende? Aplicar el conocimiento en la vida. Esa es la sabiduría. Y podemos acumular conocimiento, pero sin sabiduría, porque no la estamos aplicando. Y mediante que la vamos aplicando, se vuelve en experiencia, ¿cierto? Nuestro conocimiento sin sabiduría es inútil. Debemos aprender cómo vivir lo que sabemos. Salomón, el hombre más sabio que haya vivido, nos dejó un legado de sabiduría escrita, ¿cierto?, en 3 volúmenes, por decirlo así. Por eso le digo, en 3 volúmenes. Siempre lo dividen: el hombre con Dios, la relación de hombre-Dios, la relación hombre consigo mismo y la relación hombre con los demás. Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, en estos libros, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos da pautas y principios prácticos para la vida. En el primero de estos 3 volúmenes, Salomón transmite un consejo práctico en forma de proverbios. Un proverbio es una oración corta, concisa, ¿cierto?, que encierra una verdad moral. El libro de Proverbios es una colección de estas sabias declaraciones. O sea, en realidad hay que leer el libro, hay que tomar todo conocimiento del libro, reflexionarlo, meditarlo y aplicarlo en la vida. Como lo dijimos también anteriormente, ¿cierto? En un principio, el libro de Proverbios abarca una amplia gama de temas, de todo, ¿cierto? Moral, inmoral, prácticos, incluyendo a los hijos, a la adolescencia, a los padres, cómo ser como padre, cómo ser como hijo, con relación con Dios, con relación al pecado, con relación a la inmoralidad, con relación a todo, ¿cierto? Incluye, como lo dije anteriormente, la juventud y la disciplina, la vida familiar, el dominio propio, la resistencia a la tentación, a los asuntos de los negocios, como lo dijimos anteriormente, como los sobornos, ¿cierto? Las palabras y la lengua, el conocimiento de Dios, el matrimonio, la búsqueda de la verdad, la riqueza, la pobreza, o sea, la inmoralidad, la sabiduría. O sea, hay una gama de temas que nos lleva por ese camino, por ese modelo a seguir. Estos proverbios son poemas cortos, por lo general en forma de versos pareados, que contienen una mezcla santa de sentido común y de advertencias oportunas. Entonces acabamos, libros poéticos. Por eso Proverbios es considerado un libro poético, porque son poemas cortos, como dice, pareados, ciertos versos pareados, pero que va la ley dentro en esos versos. En ese poema es muy diferente a como lo decíamos en el libro de los Salmos con respecto a los paralelismos, ¿cierto? Es totalmente distinto la forma de hacer ese poema. Si bien no tienen el propósito de enseñar doctrina, una persona que sigue un consejo caminará muy cerca de Dios.
La palabra proverbio procede de un vocablo cierto hebreo que significa gobernar o administrar, como dijimos anteriormente, gobernar. Y estos dichos, recordatorios y advertencias ofrecen un consejo profundo para gobernar nuestras vidas. Cuando lea proverbios, comprenda que conocer a Dios es la clave para adquirir sabiduría. Escuche los pensamientos y las lecciones del hombre más sabio del mundo y aplique esas verdades en su vida. No solo lea estos proverbios, sino que hay que practicarlos. Y yo creo que nos va a ser muy, 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 muy bien. ¿Cómo lo podemos aplicar de forma personal? La sabiduría contenida en este libro es tan significativa como cuando el libro fue escrito. O sea, no pierde su condición a través del tiempo. No es un panfleto, por decirlo así, sobre la prosperidad, ni un manual sobre cómo tener éxito. Nos enseña, por el contrario, a organizar nuestra escala de valores que fortalece el carácter, nos hace más íntegros y nos conduce a la felicidad. El libro de Proverbios nos advierte de los errores y declara lo absurdo de no temer al Señor. Entonces, acá nos dice cómo es la forma de vivir, cómo es la forma de caminar, cómo es la forma de aplicar, cómo es la forma como el Señor quiere, en el temor de Dios, en la obediencia, aplicando el conocimiento para así obtener experiencia, y eso se le llama sabiduría. Entonces, aprendamos de un rey, aprendamos del rey más sabio que ha pisado este planeta, Salomón. Así que este es el libro de Proverbios, amados hermanos, reflexionen, medítenlo. Ya saben, cualquier pregunta por interno, si no por el WhatsApp que tenemos en las clases de ITIP los días martes. Que Dios los bendiga, que el Señor los guarde, les dé conocimiento, les dé sabiduría, y nos vemos el próximo martes de forma por plataforma Zoom. Bendiciones.